Hola, me llamo Dayara Tucano, soy del pueblo Yepamazá, más conocido como Tucano. Nosotros vivimos en la tríplice frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela, en el corazón de la cuenca amazónica, y somos uno de los tantos pueblos que en su origen tienen esta planta, esa medicina conocida como ayahuasca. Eh, Fuimos uno de los primeros pueblos que tuvo contacto con los científicos europeos que clasificaron esa planta como Banisteriopsis caspi. Y caspi es el nombre que le damos en nuestra lengua, Yepamazán. Eh, Cuenta en la historia de la creación de mi pueblo que el grande abuelo y la grande abuela del universo, eh, después de haber creado el mundo, crearon al ser humano, a los hombres. Y habían apenas dos hombres que le pidieron a los dioses ayuda para crear el resto de la humanidad. Y entonces recibieron esas medicinas, esos instrumentos sagrados, recibieron eh, la, el, el ipadú, que es el mambe, la harina de coca, recibieron el tabaco y harina de yuca. Y también surgieron las dos primeras mujeres. Y los hombres intentaron durante mucho tiempo hacer funcionar esas medicinas para crear el resto de la humanidad, pero lo que pasó es que las mujeres, cuando ellos estaban descansando, las mujeres probaron esas medicinas y se embarazaron. Y de esos primeros partos nació el dueño de las flautas, que es también un demiurgo muy sagrado para nosotros, y nació Caspi Masan, que es el ser de la ayahuasca. Y cuando nació la ayahuasca, los hombres comenzaron a hablar lenguas diferentes y comenzaron a tener visiones y se tornaron pueblos diferentes. Entonces, para mi pueblo, cuando nace la ayahuasca, nace todo el conocimiento, nace la división, nace la diversidad de todos nuestros saberes. Así como es para nosotros, Tucano y Epamazán, es para las otras. Somos más de 100 pueblos en la cuenca amazónica que tenemos toda nuestra origen relacionada a el saber, los conocimientos que accesamos a través de, no apenas de esta planta, del caspí, de la ayahuasca, eh, pero también de otras plantas, ¿no? Consideramos que las plantas son los primeros seres del mundo, que son nuestros profesores. Entonces sí, son nuestras maestras, ¿no? Con las cuales continuamos aprendiendo y que también hasta hoy nos, nos proporcionan, nos ayudan a cuidar de nuestra salud, a educarnos y la manera como tratamos, como practicamos la ayahuasca dentro de nuestras comunidades constituye eso, principalmente el pasaje de ese conocimiento, la formación de las nuevas generaciones, cuidar de la salud de toda la comunidad, pero también individual de cada uno. La ayahuasca es sabiduría, es lo que nos educa, ¿no? Eh, entonces, hoy en día se conoce la ayahuasca más como este té hecho de la liana, del Banisteriopsis capi, dentro de todas sus variedades. Dentro de mi pueblo nosotros conocemos por lo menos 7 tipos de liana. Existen pueblos que deben conocer otras. Existen preparos muy diferentes de pueblo para pueblo. Hay algunos que la asocian con otras plantas, como por ejemplo la chacrona, el chacrona viridis, y otras medicinas. Hay algunos que la cocinan durante muchas horas, otros, mi pueblo por ejemplo la prepara cruda. No existe apenas una receta, no existe apenas un tipo de ayahuasca. Yo creo que existen varias variedades dentro de cada pueblo inclusive, ¿no? Entonces no es una cosa nomás. Y, y tampoco es apenas
un té tampoco es apenas una medicina física, tampoco es apenas una receta química a la cual tenemos acceso, ¿no? El conocimiento de la ayahuasca incluye nuestras lenguas, nuestros cantos, nuestros rezos, todas nuestras prácticas para el bien vivir, los baños medicinales, nuestras orientaciones alimentarias, comportamentales, que también se incluyen dentro de las dietas de preparo para consagrar la medicina antes y después. Entonces hay todo un panorama de prácticas éticas de la higiene espiritual, de la práctica médica, como existe en cualquier medicina, ¿no? Para poder que la medicina sea positiva y no pueda colocarnos en el riesgo de fragilizarnos, ¿no? Entonces, cada pueblo dentro de su conocimiento tiene una idea de lo que es el buen uso de la ayahuasca y delante de este contexto de globalización es justamente el buen uso que nos preocupa, ¿no? Estoy hablando de una manera muy genérica, muy abierta, porque yo conozco a mi pueblo, no conozco a todos, tampoco conozco todas las medicinas de la floresta, eh, pero me parece que es un desafío ético que estamos enfrentando delante de todo este proceso de globalización. Hay que llevar en consideración, por ejemplo, cómo fueron los primeros contactos de la ayahuasca. Nosotros tenemos esas prácticas, esos conocimientos milenarmente. Hay varios estudios arqueológicos que apuntan desde más de 10.000, 15.000 hasta 20.000 años dentro de estas tres cunas de raíces lingüísticas que son del tronco lingüístico tucano, pano y aruac, presentes en la cuenca amazónica y también en parte de la región andina. Y el histórico de contacto también varía desde 1700 aproximadamente, ¿no? Cuando los europeos, españoles, portugueses, en fin, van al centro de la selva y comienzan a ver con mucho asombro estas prácticas. Tamaño asombro y tamaño espanto que la reacción inmediata fue de demonizar esas prácticas, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con mi pueblo también, no es el único. Yo me imagino, existen los relatos de los padres católicos que llegaron en nuestra región. Inclusive hay una grabación de un disco llamado El Infierno Verde, que es una de las primeras grabaciones de las ceremonias tradicionales de mi pueblo. Mira el título que le dieron, Infierno Verde, porque estos tipos fueron recibidos con todas las honras y recibieron todas las medicinas y lo que ellos vieron fueron demonios, porque imagínate, ¿no? Estos misionarios católicos que venían de tan lejos y también con muchos de ellos con sus historias de traumas de guerra, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, llegando en un lugar donde había gente desnuda y tomando esas cosas, entonces deben haber visto muchas cosas confusas para ellos, ¿no? Hay toda una cosa del choque cultural, del choque epistemológico entre las culturas indígenas, amazónicas y las culturas occidentales europeas que han tenido este proceso ya de algunos siglos, ¿no? Y, pero hubo un momento en que sobre la colonización de la Amazonia, que fue muy importante y muy traumatizante también, que fue el imperio del caucho. El caucho durante el comienzo del siglo XX, después, ¿no? en este inicio de la revolución industrial, pero también de la economía de guerra,
se tornó uno de los grandes commodities más caros del mundo. Y Brasil inclusive era uno de los grandes productores de caucho. Eh, de este caucho que era producido a partir de mano de obra esclava indígena, en que los indígenas eran llevados, secuestrados de su territorio y colocados en otros lugares para la explotación del caucho. Fue inclusive dentro de ese contexto de explotación del caucho que surgieron las primeras iglesias ayahuasqueras en Brasil. ¿No? Para quien conoce la historia del Santo Daime, el maestro Irineo, estaba justamente trabajando en la explotación del caucho cuando conoció a estos, no probó ayahuasca la primera vez con los indígenas de la región del estado de Acre en Brasil, los Unicoini y los Ashaninka. Y de sus visiones y de su pensamiento católico, ¿no? También creó esta iglesia del Santo Daime, que fue la primera experiencia de la cristianización de la medicina. Esta experiencia de este sincretismo religioso, cultural, ¿no? En que él y sus seguidores, sus compañeros encontraron la manera de transmitir, de compartir esta medicina con la sociedad occidental. En otros países como Perú, por ejemplo, también fue en ese periodo de los años 20, 30, 40, 50, que comenzaron a aparecer los maestros, los herbalistas, ¿no? Más de estas personas, en portugués se dice ribeirinhos, ¿no? De los que viven en los ríos, ¿no? Que iban llevando esos conocimientos a la ciudad y tratando. Entonces hubo esta primera etapa de contacto, pero lo que verdaderamente globalizó, que llevó afuera de nuestros países la ayahuasca, fue la revolución psicodélica, el movimiento Nueva Era, el movimiento hippie, en fin, esta otra etapa que ya apareció como yo creo que una reacción, una respuesta al trauma de la guerra del Vietnam, al entendimiento de una necesidad de cuidar de traumas, de guerra, de traumas generados por los diversos tipos de violencia que tenemos en nuestra sociedad. Acabó llegando a Europa, a Estados Unidos, como una alternativa para tratamiento de salud mental, de depresión, de combate al suicidio, de combate a dependencia química, alcoholismo, etc. Y yo creo que todos compartimos con mucha alegría que de hecho eso haya sucedido, porque nuestra medicina es verdadera, ¿no? Nuestra medicina cura de verdad y ha ayudado a mucha gente para lidiar con estas tristezas que están en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo necesitamos reflexionar y debatir un poco cómo esta globalización ha andado en el mundo. Con esta revolución psicodélica también nacieron muchos grupos neochamánicos que trajeron otra serie de sincretismos y han hecho otros estudios de práctica que han llegado a mucha gente, y hoy resulta que en el mundo hay más blancos que indígenas tomando ayahuasca. Eso me parece muy loco. Existen algunos motivos para eso, además de la globalización, ¿no? de esa cosa. Es porque también dentro de nuestros pueblos
estos conocimientos siempre fueron muy restritos, muy reservados a cierto tipo de gente, que son los chamanes. Cada lengua tiene una palabra más adecuada para chamán. En mi pueblo, por ejemplo, nosotros tenemos el kumú, que es el maestro de rezo, de, que sabe las rezas. Tenemos el bayá, que es el maestro de los cantos, que conduce también. Y tenemos el yaí, que es el jaguar, el maestro jaguar, que ya es el más completo, que tiene una dieta más completa, más estricta, ¿no? Son por lo menos 5 años de preparación cerradísima, para conseguir, a mí no me gusta la palabra dominar, pero articularse con todos, con todas las energías, con toda la potencia que está dentro de todos esos conocimientos, ¿no? Del rezo, de la planta, del canto, de la práctica, de las orientaciones éticas y comportamentales. Esos conocimientos también, frecuentemente, en la mayoría de los pueblos que yo conozco por lo menos, son pasados de padre para hijo, de abuelo para nieto, dentro de familias cerradas, ¿no? Entonces, normalmente hay generaciones de chamanes. No es una cosa abierta como una escuela que uno se inscribe y dice que quiere aprender y va, ¿no? Es muy cerrado, inclusive en muchos de estos pueblos también, ha sido muy cerrado para los hombres. Mi pueblo, el pueblo tucano, es uno de los pueblos donde, mujeres teniendo acceso a este conocimiento es una cosa absolutamente nueva y revolucionaria. Y eso apenas también fue posible por la globalización. ¿No? Si hoy en día no hubiera más blancos y dentro de estos no indígenas hubiera más mujeres que hombres tomando ayahuasca, para nosotras mujeres indígenas también no sería posible tal vez, ¿no? Porque eso hace parte de las mudanzas culturales, ¿no? De las innovaciones culturales que hemos traído y que, a mí me parece muy positivo porque una de las violencias, de las cuestiones que necesitamos, eh, conversar al respecto son las cuestiones de género, ¿no? Eh, las personas que son preparadas para esos conocimientos son educadas desde muy niños, rezados desde el momento de su nacimiento, educados desde niños de una manera muy, eh, disciplinada con relación a su comportamiento, a su alimentación, para que a lo largo de su vida puedan, aprender con sus abuelos, con sus padres, con sus madres, con sus abuelas, los nombres de todas las plantas, de todos los espíritus, todas las historias de la creación, entender, cuál es la potencia que cada una de estas plantas, de estos seres de la selva tiene, y poder dialogar con estos seres para que puedan proporcionarnos, tratar nuestras enfermedades, ¿no? Y ayudarnos a vivir bien, a tener, practicar, cultivar la salud, con nosotros y con nuestro pueblo. Por eso, los chamanes son de una importancia política fundamental en todas las culturas indígenas. No necesariamente como líderes, como los caciques, como los grandes jefes, pero sí políticamente como los consejeros, como aquellos que mantienen orientaciones fundamentales para el buen vivir de una comunidad. Por eso es importante que nuestras comunidades continúen teniendo, estos detentores, estos practicantes tradicionales. Una vez que lo que nos distingue de, del mundo occidental, lo que nos hace indígenas, es justamente que somos pueblos originales, que tenemos nuestra cultura, que somos civilizaciones, con toda nuestra relación de mundo viva. Eh, yo digo esto porque nosotros somos eh, la resistencia y la resiliencia delante de todo este proceso colonial que nos ha negado durante siglos nuestra identidad, nuestro territorio y el reconocimiento de todos nuestros derechos. Eh,
Los pueblos indígenas de América, de todo el continente americano, hemos sido las víctimas del mayor genocidio de toda la historia de la humanidad. En el primer siglo de contacto de la invasión de nuestros territorios, murieron más de 100 millones de personas. Y lo que resultó que hoy la población indígena en todo el continente americano ha sido literalmente decimada. Somos la menor población y también la más vulnerabilizada socialmente, la última a haber tenido acceso pleno a su ciudadanía y a todos sus derechos. Nuestros derechos constituyen principalmente nuestro derecho a la cultura, claro, a nuestra identidad, pero también a nuestro territorio, una vez que no existe cultura sin territorio, y este territorio tampoco existe de la manera como es sin nuestra cultura. Las culturas indígenas son fundamentales para el mundo, principalmente en este momento de el mayor ecocidio de la historia del planeta, donde todos los días perdemos millares de especies y donde está comprobado en los estudios de los relatorios de biodiversidad que más de 82% de la biodiversidad en el planeta resiste en los territorios indígenas. Y si ella existe en los territorios indígenas es porque nosotros tenemos una cultura que permite que esta vida esté ahí, ¿no? Entonces, estoy diciendo eso apenas pues para decir un panorama de la importancia de que nuestras culturas se mantengan vivas, con toda su complejidad, con todos sus detalles. Dentro de los procesos de colonización y de exterminio que hemos pasado, además de los millares de vidas que hemos perdido a lo largo de los siglos, también necesitamos hablar de la cantidad de conocimiento que ha sido perseguido, negado, disminuido, marginalizado, criminalizado por ser conocimiento tradicional. Existe una relación crítica del racismo contra los pueblos indígenas, de un racismo que está presente en todas las relaciones, inclusive en las relaciones científicas, de la manera como nuestros conocimientos son tratados, no como ciencia, pero como curanderismo, como una creencia, como una cosa menor y menos compleja, siendo que a nosotros nos parece muy distinto por otro lado, porque tenemos en nuestra práctica médica, científica, una visión muy compleja y más conectada, más, ¿cómo se dice esta palabra? Holística, ¿no? De, de las dimensiones de la salud del cuerpo, ¿no? Entonces la ayahuasca y nuestros conocimientos de salud tratan de la salud física, mental, comportamental, emocional, espiritual, de una manera muy plena. Y estos procesos de globalización han colocado muchos de esos conocimientos en una situación de apropiación o entonces de descontextualización cultural, que puede ser muy peligrosa. Entonces, antes de hablar de ayahuasca, por ejemplo, podemos hablar de la primera medicina que fue apropiada y descontextualizada y comenzada a ser usada de una manera peligrosa, que es el tabaco. El tabaco es una planta tan sagrada para nosotros cuanto la ayahuasca, cuanto la coca, ¿no? Y el tabaco y la coca hoy en día llegaron a un punto de colocar en riesgo la vida de mucha gente, o por la enfermedad de estar de hecho matando más personas porque se ha aliado a otros venenos, a otras cosas que matan a la gente,
físicamente, pero también porque en el caso de la coca especialmente ha sido colocada en un ciclo de violencia y de exploración tan problemática a punto de que ha sido necesario criminalizarla en todos los lugares. Entonces, para los pueblos indígenas que tenemos esas plantas como medicinas tan sagradas y tan originales, eso también constituye una gran relación de trauma, ¿sabe? Eh, en el comienzo del siglo XX, en mi región, el Estado brasileño con esa cosa del caucho comenzó a hacer políticas de asimilación de los pueblos indígenas, ¿no? De civilizar a los salvajes y ellos hicieron contratos con la Iglesia Católica, construyeron internatos salesianos en nuestra región, quemaron todas las casas de ceremonia, crearon aldeamientos, transformaron toda la manera como nosotros ocupábamos nuestros territorios, ¿no? Y llevaban a los niños muy chiquitos, con 3 4 5 años de edad, para estos internatos y los prohibían de hablar sus lenguas maternas y, y eran obligados a hablar solamente portugués y caso no hablaran en portugués, pues eran torturados, eran, bueno, aislados de sus padres, ¿no? Tuvieron toda su infancia negada por estos proyectos y hasta hoy nuestros padres, nuestros abuelos que pasaron por esa experiencia llevan consigo el trauma de esta vivencia hasta hoy en nuestra región. Los conocimientos tradicionales alrededor de la ayahuasca continúan siendo muy criminalizados y demonizados hasta por nuestros propios familiares. Y esa es la experiencia del pueblo tucano. Eh, Hay otros pueblos que hicieron un contacto un poco más reciente, ya eh, durante esa última fase de la exploración del caucho. Hay otros pueblos que todavía no han hecho contacto, que todavía están isolados. Eh, los llamamos de voluntariamente isolados, que son esos que saben que existe una invasión, pero que no quieren de manera ninguna tener contacto con el blanco, y que continúan ahí. Eh, y nosotros que tenemos el contacto, tenemos esta misión, esa idea de una responsabilidad de celar por los pueblos que todavía están isolados en la Amazonía. Eh, Eso es muy fuerte. Hoy en día, eh, con esta cosa de la idea de un mercado global o de una demanda global, de un interés que ha crecido tanto alrededor del mundo, ¿no? De buscar esta medicina, de ser de tener esa cosa del DMT o yo no sé qué, ¿no? Para tratar la tristeza que hay en el mundo. Eh, ha, ha traído esa idea del dinero, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Brasil un grande chamán del pueblo Yanomami que se llama David Copenhague y les recomiendo a todos este libro que se llama La queda del cielo, ¿no? Donde él escribe un libro diciendo que los blancos son el pueblo de la mercadoría, el pueblo del mercado, que son un pueblo que viven en cajitas, que todo lo dividen en cajitas, entonces los conocimientos no son conectados, apenas están en cajitas, el arte está de un lado, la ciencia del otro, la medicina del otro, es una otra lógica de mundo y ellos apenas comprenden el mundo a través del mercado, de la mercantilización. Y esa mercantilización es conducida por ese deseo de de la ganancia, ¿no? Que es lo que lleva
lo que nos lleva a esta situación de una exploración tan generalizada eh, y que nos coloca en riesgo a todos, ¿no? Eh, Se ha expandido el uso y hoy podemos ver mucha gente en las redes sociales, en Instagram y Facebook, en Internet, vendiendo ayahuasca indiscriminadamente, sin ningún control, o eh, eh, personas también sirviendo ayahuasca con un troco financiero, claro, pero colocándose como chamanes o como neochamanes, haciendo cursos de neochamanismo, creando diplomas de chamanismo, como si fuera algo que pudiera ser comprado o vendido, como, como si fuera algo así rápido y que, o entonces una cosa tan onerosa que se torna más accesible a los ricos, ¿no? Eh, que a los pobres. Eh, entonces hay muchas relaciones que son complejas y que son muy difíciles para nosotros pues entender y observar también. Entonces, como dije en el comienzo, hay más no indígenas que toman ayahuasca. Estos no indígenas buscan esta medicina porque procuran salud y tal vez una paz, un combate a estas violencias, pero resulta que nosotros hasta entendemos porque somos unos pueblos tan afectados por todo ese proceso histórico que, por ejemplo, el índice de suicidio entre los pueblos indígenas es 300% mayor que cualquier otro recorte social. Entonces nosotros sabemos lo que es vivir con suicidio, convivir con el trauma del suicidio dentro de nuestras familias, dentro de nuestros territorios. Sabemos que este suicidio, que esta tristeza, sabemos que el enorme índice de alcoholismo en nuestras comunidades también es resultado de un proceso social de marginalización, de empobrecimiento, de entristecimiento, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestra cultura, de negación de nuestro cuerpo, de negación de nuestro lugar de ser. Entonces creo que existen dos abordajes que son muy distintos en estas prácticas médicas. Existe la medicina que trata el enfermo terminal, ¿no? que va, que va a procurar aliviar un poco los dolores de alguien que nosotros sabemos que se está muriendo, de cáncer o de tristeza. Y existe la medicina preventiva, ¿no? que va a guiar a la persona a reconocer la enfermedad para no enfermarse, ¿no? A aprender con la experiencia de la enfermedad de los otros para reconocer esta enfermedad y no enfermarse, ¿no? Aprender a entender a la tristeza como una enfermedad y cultivar la alegría, cultivar la paciencia, cultivar la calma como una medicina para aprender a seguir viviendo, a llevar las cosas para adelante. Por eso las orientaciones de esta práctica médica y a mí me parece muy bonito cuando dicen que la ayahuasca es una medicina fitoterapéutica, ¿no? Es porque ella es hecha de plantas, pero también porque se acompaña, tiene un acompañamiento, ¿no? Y ese acompañamiento es fundamental. Dentro de la mayoría de nuestros pueblos, la dieta alimentar comportamental es esencial para evitar o adoecimiento, como se dice, el enfermamiento de las personas, porque uno se queda tan sensible, tan poroso, ¿no? tan, tan susceptible, ¿no? que uno tiene que quedarse así pues protegido para poder hacerse su cascarita, para poder sanarse.
eh, y no enfermarse más. Entonces, antes de tomar, en mi pueblo, en el pueblo Yepamazán, nosotros, por ejemplo, no comemos nada ni asado, ni frito, nada que se pueda quemar, apenas comemos comidas cocidas en el agua o en el vapor, no comemos carne, no tenemos cualquier tipo de actividad sexual, no se puede ni siquiera pensar en sexo. Eh, También no podemos enojarnos, tenemos que evitar así sentimientos muy fuertes, ¿no? De rabia, de tristeza y hasta de alegría, porque es un momento así de practicar la sensibilidad con nosotros mismos, de hacer este autoestudio. Eso antes de tomar ayahuasca, ¿no? Para desintoxicarse, y después que se hace, que se congrega también durante un periodo después, y dependiendo de cómo es conducido ese trabajo, ese periodo puede ser muy largo, puede ser desde 5 días hasta un año, 2, 3, 4, 5 años de estudio, y es muy difícil uno quedarse sin esas cosas, ¿no? Sin dulces, sin chocolatico, ¿no? Sin el novio, sin la esposa, el esposo, el compañero, ¿no? Quedarse así en ese ejercicio de un estudio casi monástico, ¿no? Pero que hace parte de este proceso educativo, ¿no? Eh, para poder direccionar nuestros propósitos de aquello que nosotros creemos, ¿no? Durante la ceremonia también nosotros en mi pueblo existe el lado de los hombres, el lado de las mujeres, se evita que las parejas estén muy próximas, se evita hablar, conversar. eh, yo estoy hablando del pueblo tucano, ¿no? Porque cada pueblo tiene sus prácticas, pero tenemos una explicación para todo eso, ¿no? Y eh, nunca eh, dejaríamos a alguien tomando solo, o entonces eh, tomar más de lo que la persona siente que aguanta, ¿no? Eh, entonces, yo creo que los pueblos indígenas tienen una idea muy grande de la responsabilidad de cómo es hecha esa práctica de la medicina. Y nos hiere mucho cuando vemos que por más que esta medicina haya llegado al mundo y pueda parecer una manera de valorizar un poco también nuestras culturas, cuando se descontextualiza o cuando se usa mal, puede tornarse un riesgo para mucha gente. Hoy en día hay muchas denuncias de abusos sexuales en círculos de ceremonia, y yo estoy hablando indígenas y no indígenas, pero principalmente no indígenas, lamentablemente, ¿no? Y a mí me parece muy grave porque la mayoría de las personas que buscan ayahuasca son mujeres, y son mujeres que procuran tratar de sus traumas de abuso. Entonces imagínese una mujer que ya ha sido violada y va a ser violada otra vez. En el último lugar, después de haber buscado desesperadamente tantos tratamientos, puede ser violentada más una vez, ¿no? Eh, y eso ha pasado demasiado. Entonces, o entonces también denuncias de homofobía, de transfobía, de racismo inclusive, ¿no? Eh, yo creo que existen esas violencias que continuamos practicando, sí, en la humanidad, y que necesitamos realmente hablar y eh, asumir nuestra responsabilidad, que no es una planta que nos está curando, pero que son nuestras acciones y el comportamiento que estamos llevando adelante. Entonces, la ética
la práctica ética, médica, de quien conduce, de quien está ofreciendo un vasito, una tacita de ayahuasca, es fundamental, porque nosotros estamos hablando de salud sobre todo, y de salud sobre todos también. Y cualquier resbalón, ¿no? Cualquier cosa que se hace mal, al final de cuentas, los responsabilizados somos nosotros los indígenas. Cualquier cosa, cuando alguien es preso o cuando alguien es acusado de cualquier cosa de esas, vuelven a culparnos, a demonizarnos, vuelven a marginalizarnos. Entonces reincide también en nuestro trauma, ¿no? Yo personalmente, yo, Dayara Tucano, a mí me parece increíble cómo existen muchos proyectos de pesquisa para la salud mental, pero tengo un pedido, ¿no? Porque yo sé que nosotros necesitamos de esa atención en nuestras comunidades. Los pueblos indígenas son los más marginalizados. Entonces, si quieren pesquisar de cómo tratar sobre suicidio, sobre depresión y esas cosas, vengan y pesquisen con nosotros. Ayúdenos a fortalecer nuestra cultura, ayúdenos a proteger nuestro territorio, porque nosotros somos los detentores más antiguos de toda esa práctica científica encima de estas plantas. Yo creo que sí es posible tener alianzas entre grupos, ¿no? Y entre todas las líneas que comparten de esta medicina hoy, pero las alianzas se fundamentan encima del respeto, del respeto mutuo, del respeto inclusive dentro de estas prácticas científicas, de compartir estas inmersiones para de hecho poder atravesar las fracturas de los distanciamientos, de los choques epistemológicos entre nuestras culturas. Y poder sumar inclusive con nuestros conceptos de nuestro pensamiento para el entendimiento de estas enfermedades. Por ejemplo, en mi pueblo nosotros llamamos de Bihari a esta enfermedad, que es esa tristeza tan grande que puede matar. Bihari es la falta que nos hace, por ejemplo, un ser querido que ha partido, la falta del luto, el dolor del luto. Pero también sucede que a veces nosotros podemos sentir falta de nosotros mismos. Hay mucha gente que siente un luto interno de sí. Entonces existen rezas y cantos y un acompañamiento para el Bihari, para quitar un poco de esa presión, para reorganizarnos. Existe un motivo por lo cual el canto y la alegría, por ejemplo, también son medicina, también tienen una posología propia, ¿no? Existe un ritmo así de tener un momento de limpieza, un momento de concentración, de conciencia, y después un momento de quitar, botar para afuera la basura, aquello que es pesado, y después colocar cosas buenas, colocar alegría, colocar así una energía que pueda ayudarnos a reerguernos, ¿no? Y también pasar adelante la conciencia de que esa cura, esa práctica, ella no sucede apenas durante una ceremonia. La ceremonia de verdad es nuestra vida, es lo que llevamos adelante. Entonces, no sirve de nada uno tomarse décadas, litros y litros y litros de ayahuasca. Se va uno, se toma la ayahuasca, se vomita, se caga, yo no sé qué, grita, espernea, y vuelve a casa y está peleándose con el padre, con la madre, tratando mal a los hijos,
¿no? Continúa así como si fuera, mi hermano dice, ¿no? Que hay gente que toma ayahuasca como si fuera una basura, como si fuera un basurero, o entonces como si fuera un inodoro. Va a la ceremonia apenas para cagar, pero no se lleva adelante en su práctica del día a día, cómo uno puede, de hecho, mejorar como gente, no para los otros, pero para mejorar para sí mismo, ¿no? Cuidar de nuestra salud individual también es cuidar de la sociedad, porque nosotros constituyemos juntos la sociedad. Entonces, eh, esa es una cosa fundamental. Y, y otra cosa que también necesitamos debatir, no sé cuánto tiempo me queda, eh, pero es con relación a los proyectos de patenteamiento, de medicalización de la ayahuasca, donde hay dentro de los protocolos institucionales de la regulamentación legal de cada país, una demanda de que, por ejemplo, se estandarice una medicina que sea acepta por las entidades de salud, como por ejemplo aquí nosotros tenemos la Fundación Nacional de Salud, ¿no? Que tiene que estandarizar algo que va a llegar al mercado. Cuando se estandariza una receta, estás criminalizando todas las otras. Cuando se estandariza, por ejemplo, una receta del Santo Daime, estás diciendo que una es legal y que todas las otras son ilegales. Nosotros tenemos derecho a nuestro patrimonio genético, pero principalmente a nuestro patrimonio cultural. Hay que pensar sobre las posibles y las reales violaciones a los derechos indígenas que han sucedido durante este proceso de globalización de la ayahuasca. Llevar en consideración que existen leyes nacionales e internacionales que colocan la obligatoriedad a los protocolos de consulta, el reconocimiento de los patrimonios culturales, el reconocimiento de los patrimonios genéticos, que son para los pueblos indígenas derechos naturales, derechos originarios que anteceden otras legislaciones. No es porque nosotros somos el último grupo a tener acceso a una completud del derecho civil que todos los crímenes que fueron cometidos continuarán siendo cometidos y continuarán impunes. Hemos llegado a un momento de establecer de hecho la práctica del respeto mutuo. Muchas gracias.